Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Algunos lo definieron como un jugador excéntrico y polémico. También fue un ganador y hasta un arquero goleador. Es el hombre del escorpión y durante los años 90, tal vez el guardameta más famoso del mundo. René Higuita es sin duda una leyenda del fútbol mundial. Tanto así que hace poco Netflix sacó un documental sobre su vida. Y es que su historia personal y deportiva parece sacada del guión de una película. ¿Qué pasó con el osado y espectacular René Higuita después de su retiro del fútbol? Hoy nos acompaña en ¿Qué pasó con lo que pasó? Uno de los mayores ídolos del fútbol colombiano, el Loco Higuita. René Higuita, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Estamos todos muy entusiasmados de tener un ídolo del fútbol colombiano, del fútbol mundial. Y bueno, coincide con el lanzamiento hace apenas muy poco de ese documental en Netflix. Quiero comenzar preguntándote, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un documental sobre tu vida? ¿Cómo nació esta propuesta? Patricia, un saludito para ti y para todos los televidentes. Pues todo nace precisamente de las historias, de las anécdotas que uno cuenta cuando se reúne con la familia, cuando se reúne con los amigos y cuando ya escuchan, entonces ya llega la pregunta final. ¿Y cuándo vas a hacer el libro? ¿Y cuándo vas a hacer el documental? ¿Y cuándo vas a hacer la película? En esos momentos decíamos, estamos en eso. Ahora ya es un hecho. Bueno, ¿y cómo le ha ido al documental? ¿Qué te han dicho en Netflix? Bueno, Luis Arat, que fue el que llegó con la idea, un muchacho uruguayo, donde conocía parte de la historia, pero no conocía toda la historia, donde preguntando a diferentes personas, pues llegaba a la conclusión de que no sabía por qué René Higuita había estado detenido. Y precisamente de ahí es donde a él le nace hacer el documental para que las personas supieran por qué yo había estado detenido. Y bueno, ahí empezó a gustar la idea. Claro, bueno, pues ahora vamos a contar esa historia porque, por supuesto, mucha gente que nos ve no necesariamente sabe ese episodio de tu vida, no todos nuestros seguidores en el canal son de Colombia, que están más familiarizados con esa parte de Colombia, esa etapa dolorosa del país. El Loco Higuita. ¿Quién te empezó a decir el loco? ¿Por qué te dicen el loco? Bueno, el loco se da a raíz de cómo yo jugaba, a raíz de cómo yo en la posición de arquero, pues me gustaba jugar mucho con los pies. Hacía algo muy diferente para la época. Si hablamos en términos futbolísticos, en la época éramos 5 defensas y 6 con el arquero. Entonces, ¿qué se hizo? Prácticamente se sacó un defensa hacia el medio campo y yo quedé en esa posición de líbero. Y de ahí fue donde me empezaron a llamar de todo, de loco, de payaso, de irresponsable, bueno, de muchas cosas porque no estaban acostumbrados a ver un arquero jugar de la manera que yo jugaba, fuera del arco. ¿En quién te inspiraste? Mi hermano, que es un amante del fútbol, me dice, pregúntale si un poco se inspiró en Gatti, en Hugo Orlando Gatti, ese arquero argentino que jugó en Boca, en fin, que después creo que jugó en la selección. Me dice también que hubo alguien que hizo algo similar al principio, que se llamó Amadeo Carrizo.
¿Los viste jugar? ¿Fueron dos arqueros que te inspiraron? Bueno, se habla mucho de Amadeo Carrizo, pero no tuve la oportunidad de conocerlo ni de verlo. De Hugo Orlando Gatti siempre lo escuché, pero nunca lo vi jugar. De hecho, pues es que los videos no llegaban ni videos. Tuve la oportunidad en algún momento que me lo encontré en Perú, donde nos invitaron a una guerra de penales. Él tapaba en un lado y yo tapaba en otro lado. Y le digo, Hugo, ¿por qué no me regalas un video donde yo pueda ver cómo era que tú jugabas? Pero ya después de haber terminado nuestra carrera, solo fueron especulaciones, fueron, digamos, como admiraciones, pero nunca llegué a ver a el juego de Hugo Orlando Gatti, con toda la admiración que le tengo al día de hoy. A ver, los ídolos míos, los arqueros que yo he tenido referencia, no jugaron como yo jugaba. Y los admiraba mucho, como es el caso de Waldo Matildo Fillol, arquero argentino, de Lorenzo Carrás, arquero uruguayo que estuvo acá en el Atlético Nacional y fue al que yo reemplacé. Cuando era niño me tocó ver a Raúl Navarro, pero Raúl Navarro no salía tampoco de los tres palos. Entonces yo me hacía esas preguntas, pero ¿por qué no salen? Pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no juegan? Yo veía que rebotaban el balón, que la sacaban y entonces cuando a mí me tocó en esa posición, empecé a jugar con los compañeros, empecé a triangular y la gente pues como que sorprendida porque yo no agarraba el balón con las manos. Para mí era como un recurso agarrar el balón y lo fui aprovechando y hice prácticamente un estilo propio, el cual pues se llevó por los 90 a que hicieran la ley Higuita, a que ya el arquero, pues anteriormente, todavía hasta el campeonato del Mundial 90, uno le entregaba el balón al defensa y el defensa se la podía devolver a uno y uno la podía recoger con las manos. Entonces se quemaba mucho tiempo. Y viendo que de pronto había mucho más juego, si el arquero no agarraba, y como yo no agarraba el balón con las manos, sino que jugaba, entonces ahí empezaron a colocar la leyita que va a quedar para la historia del fútbol, donde el arquero del 90K cambió la historia y el arquero tiene que jugar ya obligadamente con los pies. En 1992, una nueva normativa limitó a los porteros para siempre. Lo que muchos llaman la ley Higuita es el cambio de reglamento que pasó a impedir que un arquero toque el balón con las manos cuando recibe un pase desde el pie de un compañero. René, pero antes de ese Mundial del 90 que es icónico en tu carrera, hubo un gran triunfo en tu vida deportiva que fue la primera Copa Libertadores para un equipo colombiano después de que varios equipos habían llegado a la final y no habían podido ganar el campeonato. Finalmente lo ganaste con Nacional después de tapar no sé cuántos penales, porque casi que esa final la ganaste tú. ¿Cómo recuerdas ese partido, esa final, esa emoción, ese campeonato? Bueno, es un recuerdo muy grande, muy grato para Colombia, porque por primera vez un equipo que fue el Atlético Nacional se quedó con la Copa Libertadores de América. Para nosotros, por primera vez, donde se unió todo un país y donde esos recuerdos todavía nos palpita el corazón, nos llena como de nervios de esa emoción que se vivió en ese momento y donde se unió el pueblo colombiano. Ahí no había hinchas de América, no había hinchas de Millonarios, de Junior.
ahí era todo Colombia a favor de Nacional. Y yo creo que toda esa energía que se vivió nos ayudó a un equipo puramente colombiano, desde el técnico, los jugadores, que después de esto, pues fuimos la base de la selección Colombia, que se clasificó y fue al Mundial de Italia 90, el Atlético Nacional. Claro, otro gran logro porque Colombia no había clasificado a un mundial por casi 30 años. Ustedes lo lograron de la mano de Pacho Maturana y a partir de ese mundial de Italia, pues el fútbol colombiano estuvo siempre presente en el radar del fútbol mundial. Y ahí viene mi próxima pregunta. Todo el mundo recuerda pues que llegamos a octavos de final, ahí tapaste unos cuantos penales también, pero por supuesto la gente tiende a recordar más las falencias que las grandes hazañas. Y bueno, en un partido con Camerún, tú lo recuerdas muy bien, seguramente te lo han preguntado muchas veces, Milla, pues un jugador de Camerún, te quita la pelota después de un pase que te hace Perea y Colombia iba perdiendo 1-0 en el alargue y ahí sale del Mundial. ¿Algún remordimiento? Yo sé que te cayeron las críticas, que asumiste responsabilidad, pero ahora con el paso del tiempo, ¿qué lección te dejó eso? ¿Qué resumen haces de ese episodio? Bueno, hay muchas lecciones que le deja a uno la vida, que le deja a uno el fútbol. Si vamos a hablar de Roger Mila, a muchos los están jubilando a los 40 años. Y Roger Mila tenía 40 años y fue el que hizo su gol, para fortuna de él y para fortuna de el Camerún. Otra de las anécdotas que quedan es de que tenemos 90 o 95 minutos para jugar un partido. Y en ese partido, pues sí, cuando hay goles es porque hay errores del rival y virtudes. Entonces yo recuerdo que nosotros vamos perdiendo, tiramos todo para ir por el empate, nos hacen el segundo. Yo creo que si nos hacen el tercero y el cuarto no hubiera pasado absolutamente nada, ni las críticas se hubieran dado tan duras y tan crueles. Pero cuando Bernardo Redín hizo el 2-1, entonces ahí empezaron las críticas. Si Higuita no se equivoca, Colombia, pero nadie dice hubiéramos perdido 1-0 o Redín hubiera. No. Como Redín hizo el gol, entonces ya supuestamente hubiéramos empatado. Entonces yo creo que uno tiene que vivir es una realidad. Y la realidad es que en ese momento, pues, sí, nos equivocamos y que Camerún fue mejor que nosotros. A pesar de nuestras equivocaciones, hizo un muy buen partido, hizo los goles y fue un justo ganador. Yo me imagino que si tuvieras la oportunidad de borrar un pasaje en tu vida deportiva, ese sería uno que escogerías para sacar de tu trayectoria, o no necesariamente. Patricia, el otro gran recuerdo y que de pronto siempre lo coloca a uno en la vida, uno quisiera cambiar tantas cosas, pero no, lo que tienes que mejorar. ¿Y mejorar en qué? Mejorar es en la actitud. Y en la actitud de que tenemos que celebrar cuando se gana, celebrar por todo, porque es que en la vida son más las derrotas y los desaciertos que las victorias, que las alegrías. Entonces, por eso, cuando hay una, hay que agarrarla y hay que celebrarla, porque es que nosotros vivimos aprendiendo. ¿Y de qué aprendemos? De los errores que cometemos mientras tengamos vida. Claro. ¿Y recuerdas cómo fue el regreso a Colombia después de esa eliminación? Pues a nosotros nos recibieron como héroes, porque es que empezamos a sacar resultados. Es que la historia de Colombia
no ha sido muy grande y nosotros sin esa experiencia empezamos a construir ese laboratorio, empezamos a hacer historia con un equipo como Nacional, que fue base de nuestra selección y que hoy en día miremos la cantidad de jugadores que nos están representando en el extranjero y que nos están representando ahora en la selección. Son jugadores top de primera mano, de primer equipo, de equipos que juegan en Europa, donde si lo comparamos con la época de nosotros, el único extranjero que teníamos, digámoslo así, era el pibe Valderrama que jugaba en Francia. Después todos jugábamos acá en Colombia, no era fácil. René, después del 90, pues vino otro mundial que te perdiste. Y ahí vamos a la historia por la que se interesó el productor uruguayo que decidió hacer el documental sobre tu vida. Y fue que resultaste en la cárcel por 9 meses. Voy a hacer un resumen para nuestros seguidores fuera de Colombia, porque en esa época, pues era una época muy peligrosa en Colombia. Se estaba librando una guerra narcoterrorista liderada por Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, que con esta guerra quería evitar su extradición a Estados Unidos. Y en medio de esa guerra habían secuestros también, porque pues la guerrilla, los grupos armados también se financiaban a través del secuestro y había problemas gravísimos de orden público. ¿Cómo resultas tú de mediador para lograr la liberación de una niña? Además, porque la niña era hija de un personaje, decían, con vínculos con organizaciones de narcotraficantes. Yo lo que te puedo decir es de que la intermediación mía, no sé con quién la hice, ¿sí? Yo la intermediación la hago es para liberar, para recuperar, para que me entregaran a la niña. Después, lo que ahí sucede es de que el papá me dice que si le colaboro para la entrega a la niña, yo lo que hago es ir a que me entreguen a la niña y entregar pues lo que los secuestradores estaban pidiendo, pero en ningún momento pues yo negocié o con Pablo o con gente de Pablo. Claro, claro. Te Según piden... la fiscalía que hizo la investigación, era delincuencia común. Bien. El presidente del Club Nacional, según el documental, te pide que por favor seas el intermediario para lograr la liberación de esta niña. Tú ya eras un ídolo en Colombia, así que tenías grandes posibilidades de lograr su liberación, de entregar este dinero para que te entregaran la niña. El problema es que el padre de esta niña te ofrece como una recompensa por tu gestión. Y eso, bajo la ley colombiana en ese momento, la persona que se beneficiara económicamente, vinculada con, así sea con el rescate de una persona secuestrada, pues estaba penalizada por la ley. Entonces terminas en la cárcel 9 meses. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, yo termino en la cárcel 9 meses y termino por donde empezaste, Patricia. Yo salí inocente de esta intermediación precisamente porque yo no cobré ningún peso, porque acá no se hablan de los intereses que de pronto habían a nivel político. Entonces acá lo que se decía era que Pablo Escobar era amigo mío y de ahí se empezó a tejer toda una cantidad de historias para mí. Desafortunadamente, pues era un modo de tortura y era una presión, porque supuestamente como yo era el amigo de Pablo Escobar, sabía dónde estaba Pablo Escobar y entonces me buscaron por todos lados para que yo dijera dónde estaba Pablo Escobar. Entonces, ahí fue donde se tejieron una cantidad de argumentos y claro, pues se hizo todavía más amigos para empezar esa persecución, la cual pues yo no tenía nada que ver en el asunto que se estaba, digamos, en este caso, buscando.
Entonces una cosa no tenía que ver con la otra, pero para mí era una presión que se me hizo en ese momento para llegar a Pablo Escobar. Déjame tocar someramente esto porque quiero aclarar. En el documental se habla que el papá, en agradecimiento, ¿no? Cuando le trajiste a la niña, te ofreció $50,000. ¿Correcto? El papá no me ofreció ni antes ni después, me dio, que es diferente. Una cosa es que me ofrezca, venga, vaya, intervenga, hágame esto, no, no. Ya después de que ya sucedió todo, llegó y me regaló un dinero, sí, así sí. Ok, eso es lo que quería aclarar. Y ese dinero fue lo que te metió en problemas inicialmente, pues No, porque estaba penalizado por la justicia, ¿o no? no, a mí no me metió en problemas el dinero, no. Hombre, acá estaban como organizando una ley que era la ley 40, que era la ley antisecuestro, ¿sí? Pero como yo no tenía que ver nada y tenía era que proteger la integridad de la niña, por eso fue que yo salí inocente de todos los cargos que me estaban imputando en ese momento. Clarísimo, clarísimo. Bueno, fuiste a finalmente Pablo Escobar se entrega, ya para terminar con este tema y dejar claro por decir, este lunar que la gente ve en tu vida, ¿no? Esta cercanía con Pablo Escobar. Tú mismo has dicho que eras amigo, que Pablo Escobar fue tu amigo. Entonces quiero que no lo cuentes porque eso genera curiosidad. Pablo Escobar, en medio de esta guerra narcoterrorista, se manda a hacer una cárcel que se llama La Catedral a cambio de entregarse a la justicia. Y tú vas a visitarlo y allá a la salida te preguntan por él y tú a la entrada y tú dices que es tu amigo. Entonces, lo que yo creo que a mucha gente le causa curiosidad es de dónde nace esa amistad, esa relación con Pablo Escobar. Yo creo que es más una leyenda. Tú lo acabas de decir, cuando yo salgo de la catedral, que lo voy a visitar, me preguntan que si era amigo de Pablo Escobar y yo les dije que sí. Y ahí empezó la leyenda y entonces yo era el amigo más íntimo de Pablo hasta el sol de hoy. He ido donde el Papa más veces que donde Pablo y a eso no le interesó a las personas, sino que yo creo que es de las partes que les interesaba. Entonces acá se tejió una historia y yo de esta historia simplemente empecé a rescatar desde la parte de René Higuita, no desde la parte de Pablo Escobar, sino desde la parte de René Higuita, es que a mí persona, como un personaje público. Soy una casa, soy una iglesia, soy de puertas abiertas. Entonces, a mí llegan todas las personas que quieran llegar y yo los recibo con todo mi cariño. Tú decías que tú lo conocías desde antes, cuando era congresista y demás, pero entonces déjame preguntarte, ¿por qué lo fuiste a visitar a la catedral, a la cárcel? Sigue. A ver, es que todo lo que se ha hablado como de Pablo Escobar, ¿sí? ¿Por qué no tratan el tema de quién es René Higuita? No, Si, pues si entienden de eso quién es vamos a René hablar Higuita, también. yo creo que van a entender por qué René Higuita va a una cárcel, por qué René Higuita va a un hospital, por qué René Higuita es un hombre solidario, por qué René Higuita es esa persona tan querida. Y le pueden preguntar hasta los diferentes grupos armados y le pueden preguntar y eso se sabe en el mundo lo que es el jugador, cómo es de querido por todas las partes sociales. Entonces ese es René Higuita, un hombre querido por todas las partes sociales. A uno les gusta, a otros no les gusta, pero entonces todos llegan como acá y de mi parte yo no van a recibir un rechazo. Entiendo, pero ¿crees que fue mala idea, René, que esa visita te hizo daño a tu imagen? De creer, no, yo sé que me hizo mucho, pero mucho daño, pero yo sé que el ser amigo, ¿sí? No de Pablo, el ser amigo
vale la pena ser amigo. Al amigo hay que cuidarlo, al amigo hay que quererlo, al amigo hay que respetarlo. Ahora, las personas que fallen, las personas que no actúen bien, pues hombre, ellos mismos son los responsables de lo que les pasa en su vida, ¿no, Reneguita? Claro, claro. ¿Y jugaron fútbol allí en la cárcel? Sí, Tú con otros miembros del equipo y por supuesto los que con estaban algunos presos. compañeros del equipo, con autorizaciones, con permisos de el mismo ejército, del mismo gobierno. Estuvimos allá con permiso. No hicimos nada ilícito. ¿Y cuántas veces fueron, René? Yo personalmente fui 2 veces. 2 veces, 2 veces. Ahora, para poner en contexto esto y ya cambiamos de tema porque sé que te incomoda el tema. ¿Qué intereses tenía Pablo Escobar en el equipo nacional? Que se dijo pues que era el dueño del equipo, entonces que había una relación pues de patrón y jugadores. ¿Es cierto Ninguna, eso? ninguna, Patricia, ninguna. De hecho, no, 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 no. Pablo, de hecho, Pablo Escobar era hincha del Independiente Medellín. No tuvo que ver nada con Nacional. Pues al menos yo nunca hice un negocio con Pablo Escobar de contratos deportivos. René, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste al Mundial 94? Pues después de ese gran desempeño en el 90. Creo que ya habías salido de la cárcel después de este arresto. ¿Por qué no fuiste al Mundial 94? Bueno, yo no sé si yo ya estuve lesionado y yo creo que a raíz de haber estado en la catedral y después de la presión política, fue bajando más como la posibilidad de estar en una selección Colombia. ¿Cómo recuerdas, bueno, esa eliminación de Colombia del Mundial y la muerte de tu compañero de equipo, de Andrés Escobar? Bueno, lo de Andrés todavía nosotros nos duele el alma, nos parte el alma. Uno quisiera que esto no se volviera ni a conversar, ni a recordar, porque el alma todavía está ahí, está viva, pero hay que recordarlo para decirle a la gente, para decirle a las personas que esa no es la manera para que uno se vaya de esta vida. Esperar que Dios lo llame a uno, pero que estos delitos no se pueden alcahuetear, estos delitos no se pueden cometer y más pues por jugar al fútbol. ¿Cómo te afectó a ti y al equipo esa guerra narcoterrorista en Colombia? Porque pues sabemos por diferentes documentales que recibían presiones, que los llamaban a ustedes a las concentraciones, que inclusive tú fuiste amenazado. Entonces quiero preguntarte si en medio, en esa época, tenías miedo, si viste en algún momento, sentiste que tu vida corría peligro. Patricia, yo creo que estamos en un país violento y todavía la violencia no ha acabado, continúa. Entonces vivimos felices en nuestro país y esperando que algún día llegue esa paz que queremos. El documental se llama El Camino del Escorpión y el escorpión es esa atajada que te define, ¿no? Una atajada que hiciste en un partido amistoso en el estadio Wembley en Londres. Cuéntanos cómo lo viviste. Obviamente ahí no había mucho en juego, pero pregunto cuántas veces lograste esa atajada. ¿Cómo se te ocurrió la idea de atajar la pelota pues con los pies, pero de atrás para adelante? A ver, esta jugada nace viendo la inspiración de los niños. Los niños siempre tienen algo que enseñarle a uno. Y en algún momento
me invitaron a un comercial de Frutiño, un refresco en el cual yo jugaba con ellos. Y la primera parte era sacar el balón y jugar. Cuando yo saco el balón, el niño me empieza a hacer la 31 que llamamos y después me hace una chalaca. A mí se me vino en el momento la chalaca al revés. Ahí sale el escorpión. Cuando empieza a salir esta publicidad por todos los medios, entonces ya, bueno, memes y de todas esas cosas, desde que a Higuita lo agarraron con papeletas y claro, de Frutiño. Y empezó, o sea, una publicidad extraordinaria y a la gente le empezó a gustar el escorpión. Yo decidí a los 2 años hacerlo, no sabía dónde, pero empecé a practicarlo. Y 7 años después de practicar esta jugada, pues se me presentó en este estadio emblemático de Wembley. No, O pues sea que quedó. no fue casualidad. Claro, la tenías bien practicada y bien planeada. ¿La volviste a hacer alguna vez? Ya no se hizo, no. Se hizo en Wembley, lo que fue, y bueno, y seguimos trabajando, pero no se hizo en ningún otro partido más. Así de pronto de exhibición o partidos amistosos, pero ya la jugada dialogada con el jugador del equipo rival. Claro, claro, es que es una jugada muy, pero muy riesgosa. Ahora, René, ¿qué pasó en tu vida después de que te retiraste del fútbol? Del fútbol, bueno, no, de tu actividad de fútbol, o sea, estás todavía en el fútbol, pero ¿qué pasó después de que te retiraste de las canchas de fútbol? No, yo seguí trabajando, aportando un poco de lo que yo aprendí. De hecho, yo en estos momentos estoy en el Atlético Nacional. Estoy como ese coordinador de los arqueros de la institución. Ya hemos tenido muy buenos arqueros como Franco Armani, ahorita Kevin Mier que anda en el Cruz Azul de México y seguimos también con las damas, con todo acá, donde podemos aportar ese granito de arena y más en la institución. Estamos muy, pero muy felices trabajando acá. Bueno, ¿y qué está pasando con el Nacional? Porque tengo entendido que le está yendo muy mal, que va muy abajo en la tabla, que acaban de cambiar de director técnico, que la gente está como muy, muy desanimada. ¿Qué está pasando? ¿Qué se necesita? Sí. Ahorita no estamos pasando por un muy buen momento. Las cosas no nos están saliendo de la mejor manera. El equipo no está jugando como la gente lo espera y la gente, pues claro, tiene toda su razón en estar enojada con nosotros, con el equipo del Atlético Nacional. ¿Hay algo que tú recomendarías, que quisieras que pasara diferente? En fin, algún cambio en el equipo. ¿Qué Claro, recomendarías? no, nosotros como parte que hacemos de la institución, ¿cómo no vamos a querer que nuestros jugadores que llegan en la mañana, que se concentran a mañana, tarde y noche, les salgan las cosas? ¿Cómo no vamos a querer que jueguen bonito fútbol? ¿Cómo no vamos a querer que ganen? Entonces, pues la recomendación esperamos de que los muchachos retomen en ese camino, que volvamos a recuperar esa hinchada que se nos ha estado alejando, que se nos ha venido en contra y pues quién no quiere recuperarla. Es que la esencia de el fútbol son los hinchas, entonces nosotros estamos en esa tarea y en esa obligación de rescatar ese amor tan grande y esa hinchada tan grande y esa hinchada que para mí es la mejor del mundo, que es la del Atlético Nacional. Tenemos que rescatarla con fútbol y con resultados. Ojalá, ojalá se les den. ¿Y el futuro del fútbol colombiano? ¿Cómo lo ves, René? Acá hay muy buen futuro, estamos muy felices con las damas que nos están representando.
y con la selección ahorita en las eliminatorias estamos felices con los resultados que se han obtenido. Esperamos, ahora vamos en unos partidos amistosos a Inglaterra y a España, pero esperamos que en el retorno de las eliminatorias, pues hombre, sigamos allá en las primeras posiciones y después de clasificar siempre esperar lo mejor de nuestra selección y por qué no aspirar a un campeonato del mundo ahora en Estados Unidos, en México y Canadá, que es donde va a ser. Por supuesto, hay que soñar en grande. Claro René, que sí. ya quiero hacer como la última parte de la entrevista y te quiero preguntar si tuvieras que escoger un recuerdo glorioso, eh, muy feliz en tu vida, ¿cuál sería? A ver, los momentos gloriosos que yo he tenido en mi vida los he tenido acá con el Atlético Nacional. Momentos que yo quisiera de pronto tenerlos con el Nacional y tenerlos acá y poderlos disfrutar. Me hubiera gustado que mi madre hubiera estado ahí también al lado mío, mi padre y mis abuelos. Ahí eso sería como redondear todos esos bonitos recuerdos del fútbol. Y si tuvieras que escoger un recuerdo que quisieras borrar, que quisieras eliminar. No, todos son experiencias que a uno le suceden y son cosas que así uno quisiera, ¿para qué? No, 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 no. Sigamos hacia adelante con esas experiencias que si no suceden no aprenderíamos. Entonces, la idea es aprender a vivir, respetar y no hacerle mal a nadie. Desde luego. Ahora me pregunto yo, René, si hubieses querido ser delantero más que arquero, que finalmente tú empezaste jugando fútbol, no en el arco. Yo jugaba bien. De hecho, antes de que me escogieran como arquero, yo era goleador de mi equipo. Pero no me veía. Yo para trabajar media hora, 40 minutos, muy bien. Pero para yo responder 90 minutos en el campo de juego, yo no me veía. En cambio, en el arco me podía defender mejor y por eso no decidí nunca cambiarme teniendo la capacidad y la oportunidad. Y me preparaba. Mi preparación era jugar en el campo y me iba muy bien. Pero a nivel profesional nunca lo intenté porque no me daba el estado físico. El estado físico, bueno, y inclusive hiciste un excelente papel como arquero a pesar de que no tenías la altura, que eras bastante delgado, ¿no? Al principio. ¿Recuerdas cuántos goles marcaste? No sé, entre 50 y 60. Entre 50 y 60, Patricia, pero lo que sí sé es que estoy ahí en el tercer arquero más goleador del mundo hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos penales has atajado en tu carrera? Me fue muy bien en los penales. En los penales también atajé muchos, pero no tengo la cuenta. No llevas la No cuenta, tengo pero sé que cuenta. Se me acaba de deben, olvidar. tienes que rescatar esa cifra porque deben ser Tengo muchos. una, tengo un video por allá que me regalaron. Bajita la mano, más o menos entre 30 a 40 penales y seguidos. Por ahí hay unas grabaciones, por ahí tenemos, por ahí como unos documental series para mostrar, pero más adelante lo mostraremos ahí que es como patear un penalti, como patear un tiro libre, como, ¿sí? Tapar un penalti, ya lo dije, perdón. Y bueno, puras técnicas, pero más adelante, si Dios quiere, con el tiempo lo sacamos. Y René, quiero también preguntarte cómo viviste la final del último mundial en Qatar, ¿no? Esa final de infarto en el que el Dibu, el arquero de la selección argentina, tapó un par de penales. ¿Cuál es tu lectura de ese partido? Bueno, Patricia, te cuento que yo estuve en vivo y en directo viendo la final entre Argentina y Francia. Y lloré de la emoción, lloré porque fue un equipo suramericano el que ganó
lloré porque habían unas injusticias con Messi y después, o sea, Messi no necesitaba ganar la Copa del Mundo para demostrar que es el mejor jugador. O sea, se dieron tantas cosas. Yo fui un argentino más en Qatar. Qué lindo, y lo celebraste, por supuesto, en grande. Qué final tan sufrida, y cómo las esperanzas de los argentinos estaban al final puestas en su arquero, ¿no? Qué jugador tan importante y que le daba tanta confianza al equipo como tú se la dabas a tu equipo en tus épocas gloriosas. Bueno, ya para terminar, mi última pregunta, René, ¿qué pasa hoy en día en tu vida personal? ¿Qué te preocupa? Sé que todavía quisieras, digamos, cerrar cuentas pendientes con el Estado colombiano. Cuéntame en qué andas. Pues yo ando en una lucha jurídica por rescatar una casa, que fue la casa que yo soñaba en mi época donde metí todos mis ahorros y hasta el momento de hoy, pues yo creo que con una depresión, con un desánimo, con un desconsuelo de cómo me han estado tratando este tema, dilatándolo 30 años y no me han resuelto. Pero también estoy muy feliz porque estoy estrenando una nieta, Gabriela, nació en España y bueno, unas por otras, pero ando en un estado de ánimo de impotencia con la justicia colombiana por lo que no solamente ahora, sino en el transcurso de mi vida me han afectado y como que no se dan cuenta. Pero yo sí lo siento, mi familia lo siente, pero seguimos adelante en esa lucha. ¿Y hace cuánto que perdiste la casa o hace cuánto que estás tratando de recuperarla? 30 años luchando esta casa, sí, la hemos estado ahí. Pues ya ahora lo que tenemos, Patricia, lo que hay ahorita es un lote, porque me quitaron la casa y como dice el dicho, ni rajan ni prestan el hacha, allá está, al sol y al agua, enmalezada, no sé si será hasta una guarida de delincuentes porque no la habita nadie. No hay nada, no hay nada. Solamente yo estoy esperando es que recuperar algo que es mi lote para a ver qué hacemos el día de mañana con mi nieta, con Gabriela, con mis nietos, con mis hijos. Pues es que es el sudor de mi frente. Claro, claro. Y creo que te la quitaron porque se la compraste a una mujer que debía una plata. Entonces, las personas a las que le debía esa plata pusieron unos recursos y ahí ya se complicó todo. No, no, yo lo que sé para no, o sea, para no entrar como en esos términos jurídicos, yo entregué 2 apartamentos por la casa y bueno, de ahí es donde ya después vienen los líos que me dicen que es que yo no debí negociar la casa o quién sabe si por supuesto. En todo caso, este es un tema muy desgastante que cuando yo hablo con los abogados me dan unas luces de lo que yo hice y me dicen que lo que están haciendo conmigo es una injusticia. Viendo lo que sucede en nuestro país, yo digo, ¿será que conmigo van a seguir cometiendo esas injusticias? Y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, la verdad que yo ya a estas alturas no sé ni qué pensar, pero vivo muy defraudado de lo que me está pasando o lo que está haciendo la fiscalía con mi casa. Pues René, ojalá que puedas ganar ese caso, que la puedas recuperar después de tanto tiempo, que puedas disfrutar de tu nieta y de tu familia hermosa y que bueno, que sigas disfrutando del cariño del público y que pronto llegue otra estrella para el Nacional. De verdad que Patricia, todo lo Dios te mejor. escuche y vamos a luchar para que Nacional siga siendo ese equipo grande, para que esa hinchada siga siendo la mejor hinchada del mundo. A ti, mi Dios te lo pague y a la fiscalía de por Dios, devuélvame la casa, Dios los bendiga. Gracias, René. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? A ustedes, saludos, bendiciones.
La vida de René Higuita es una muestra de que en nuestra sociedad subestimamos el valor que tienen los errores, porque esas experiencias nos dan las mejores lecciones y nos dejan los mejores aprendizajes. Y como hemos visto, René se ha enfocado en aprender a conciencia de esas lecciones. Es inevitable que a veces nos acordamos de los tropiezos mucho más que de los grandes logros. Y en el caso del loco Higuita, fueron muchas las alegrías, muchas más, las que le brindó a los aficionados del fútbol. Y es que cuando los ídolos muestran su vulnerabilidad, es cuando son más reales y genuinos, aunque cargan un peso mucho mayor para intentar dar el mejor ejemplo a la sociedad. Van a pasar muchos años hasta que volvamos a disfrutar en un estadio de un arquero que le brinde el nivel de espectáculo que Higuita le ofreció a sus hinchas. Esto es ¿Qué pasó con lo que pasó? Recuerden suscribirse a mi canal @PatriciaYaniot y comentar. Los espero en el próximo episodio. Gracias por tu compañía.